presento la entrevista de hoy. Jorge Panay fue secretario de la Asociación de Municipios de Panamá, fue propulsor de este proyecto de ley de descentralización. Don Jorge Dicky Panay, bienvenido a Mesa de Periodistas. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy buenos días a todos. Okay. Feliz mañana. Gracias. En medio de todos los problemas que tenemos. En medio de todos los problemas que tenemos. Incluso ya hay un esfuerzo de revocarle el mandato al alcalde capitalino, José Luis Fábrega, porque hay un grupo de ciudadanos que dicen que no podemos seguir con un alcalde que desconoce o que interviene procesos de consulta pública y de transparencia y que no debería continuar como alcalde. Don Jorge, buen día. ¿Cómo hacemos para otra vez tratar de convencer al ciudadano que un proyecto de ley de descentralización tiene valor para su comunidad cuando vemos todo este desorden en el uso de los recursos de los gobiernos locales y en alcaldes que desconocen lo que quieren sus ciudadanos? ¿Cómo conjugamos esto? Buen día y lo escuchamos. Bueno, yo lo que creo, primeramente, es que desconocemos qué significa descentralización. En Panamá hubo un proceso inicial de una ley de descentralización que antes de su aplicación fue reformada y centralizaron la descentralización. Eso hay que entender un poco. Pero la descentralización es un instrumento de administración pública donde competencias y recursos no son manejados por el gobierno central, sino por el gobierno local, y que tienen un mecanismo de manejo. Y ese mecanismo tiene que estar primero con la planificación participativa de los procesos de inversión territorial en el distrito. Tienen que ver con el diseño de un presupuesto participativo, tienen que ver con un proceso de control social de la población sobre la gestión propia del proyecto. Entonces, si no es así, no es descentralización. Lo que estamos haciendo es traducir un método centralista que prima en el país, que es el país, por cierto, más centralizado de América Latina y el cuarto más centralizado del planeta, es Panamá, y no funciona ese método. O sea, para que la descentralización funcione, tiene que haber consulta ciudadana, y esa consulta ciudadana tiene que ser a través de un proceso, no a través de un conflicto político, los que se oponen al alcalde o los que luchan al alcalde, sino tiene que estar basada en un plan que es obligatorio en la ley, sobre cómo se debe desarrollar el territorio. En ese sentido, yo creo que lo que estamos enfrentando ahora son dos problemas. Por una parte, no ha habido un proceso de capacitación, educación y orientación para la ciudadanía y para las autoridades locales con la suficiente profundidad para que comprendan qué significa descentralización con participación ciudadana. Y por la otra parte, el gobierno central no tiene una apuesta clara al proceso de descentralización del Estado panameño. La pandemia, que ha cambiado totalmente el mundo, que ha cambiado las reglas, no está siendo entendida por parte de los gestores públicos. Hoy día, en todos los países del planeta Tierra se están dando grandes cambios políticos, y esos cambios políticos están todos orientados a que los ciudadanos participen en la orientación de la gestión, que los ciudadanos tengan voz y voto en cómo se usan los fondos públicos, y además requieren un extremo proceso de transparencia. Hoy día todos los países, absolutamente todos, están metidos en grandes luchas por la transparencia y la rendición de cuentas por parte de sus autoridades locales y por parte de sus autoridades nacionales. Nando Martínez, ¿tiene pregunta? Sí, a ver, quizá la forma en que mejor se expresa el centralismo de nuestras sociedades es la propia presidencia de la República. Es decir, nuestro país es un país presidencialista. Yo no creo que exista nadie que diga lo contrario. Pero la ley o esta herramienta llamada descentralización debería servir para ir transformando esta situación de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo eso no difícilmente va a suceder. Ahora,
¿cómo se compagina estas dificultades del proceso de descentralización en las comunidades con la presencia del clientelismo como un fenómeno recurrente de nuestra sociedad? Ahora hay un gran debate sobre el tema del clientelismo. Y yo creo que el clientelismo incide en la medida en que es la forma en que las comunidades, o en este caso los electores, escogen a sus autoridades. El hecho de que una vez escogidas estén permanentemente en una actividad política o politiquera incide en su propio desempeño y en su dificultad de descentralizar, por decirlo de alguna forma, las comunidades. Mira, el clientelismo político existente en Panamá es una patología que está inserta en todos los niveles de decisión política del país, desde la presidencia hasta el representante de corregimiento. Toda la estructura política presenta esta patología porque es una realidad. O sea, y en ese sentido, también la población panameña es parte y es sujeto y parte de esta patología social. Entonces, la gente vota porque le da algo. La gente va donde las autoridades a pedir cosas. Y las autoridades están sometidas, todas, desde el de abajo hasta el de arriba, sometidas que cada vez que alguien los visita, cada vez que alguien los entrevista, cada vez que alguien le manda una carta, es para pedir cosas. Entonces, este concepto de dar cosas también está en los partidos políticos, ¿no? Entonces, en las campañas políticas, todas las conocemos en este país, no podemos estar escondiendo, se hacen en base a prebenda, repartir cosas, a hacer acuerdos para obtener algún beneficio. Entonces, eso es una patología que debe ser reconocida por el sistema político, que es perversa, porque produce antidesarrollo, produce antidemocracia y sobre todo produce inestabilidad en el proceso de construcción de gobernabilidad, que en una democracia debe ser un proceso dinámico y permanente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la descentralización podría ser una forma de ir combatiendo la patología social del clientelismo, en el sentido que si organizamos la población, como dice la ley, desde cada barrio, sobre una junta de desarrollo local, que esas voces de la junta de desarrollo local puedan ir a los consejos municipales y puedan tener una expresión en el presupuesto que ellos aprueban cada año para un municipio, podríamos iniciar un proceso de desintoxicación política, que es lo que este país necesita. O sea, este es un país sobrepolitizado, pero de una manera muy subjetiva. Entonces, la política es importante en una nación y para el desarrollo de un territorio. Y lo que tenemos es que perfeccionarla, tenemos que ir corrigiendo las patologías hasta construir procesos democráticos que sean reconocidos por toda la sociedad y donde los diferentes actores puedan expresar sus criterios. Es más, si tú te das cuenta, en este momento nosotros no tenemos una cosmovisión de qué país queremos. Hablamos del país integrado al mundo, hablamos del país que hay que combatir la pobreza, hablamos del país que queremos que crezca y que hablamos del país que tiene que estar educado, pero al final de cuentas todavía no hemos comenzado ninguno de estos procesos propiamente dicho. Y vuelvo y repito, el tema es que la crisis mundial producida por la pandemia cambió las reglas del juego y nosotros tenemos que entender que hay nuevas reglas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ideológico, en lo tecnológico. Entonces tenemos, por ejemplo, que adaptar todas las herramientas tecnológicas a la vinculación de la comunicación entre las autoridades y la sociedad panameña. Hemos tenido experiencias buenas, por ejemplo. Me parece que el Pacto del Bicentenario nos abre una ventana para responder al clamor de la población. Ahí hay una serie de tareas que yo creo que podrían ayudarnos. Una reforma a la ley de descentralización es conveniente en este momento, de tal manera que empodere a los ciudadanos, que reasigne un sistema perverso de reasignación de recursos y que no permita
entonces tener una visión de qué territorio queremos, qué país queremos. En este país, en este momento, hay territorios que están andando bien, que lo están haciendo bien, por ejemplo, en el sector turismo, las tierras altas, Boquete, Pedací, otros distritos de las islas tienen oportunidades. Hay municipios que están produciendo, por ejemplo, café, que tenemos que hacer una transformación hacia el mundo, a vincularnos al mundo. Panamá es un país que tiene el mundo como mercado, pero ni tan siquiera lo sabemos aprovechar. Siempre es el conglomerado del Canal de Panamá. Pero cada comunidad se puede comunicar al mundo a través de un mecanismo correcto de dirección territorial y de vinculación entre la dirección territorial y el Estado panameño. Pero para eso necesitan definiciones y voluntades. Sabrina. Que es lo que yo creo que a veces nos falta, ¿no? Sabrina Bacal, te escuchamos. Sí, Jorge, usted estaba mencionando los buenos ejemplos, pero los que la gente tiene más en la mente son los malos, Panamá y Colón, por ejemplo. Y usted hablaba de la importancia de la participación ciudadana en este proceso de descentralización. ¿Y qué sucede entonces cuando se hace un proceso de participación ciudadana a todas luces fraudulento, como en el caso del Mall del Marisco en la Cinta Costera? O sea, ¿qué pasa no solamente con ese concepto de descentralización, sino con el apoyo que le puede dar la ciudadanía al mismo? Yo creo en la descentralización, comprendo perfectamente que Panamá es un estado centralista, pero si no tenemos la calidad de funcionarios al frente de los municipios que sepan, digamos, honrar la esencia de la norma de la descentralización, ¿qué hacemos? Ok, Isabel. Primero, nadie en ningún nivel, centralista o no centralista, tiene derecho a hacer procesos para ponerle malos procesos o procesos fraudulentos de la población. Entonces eso tiene que estar claro. O sea, nadie tiene el derecho como autoridad de hacer cosas fraudulentas para la población. Eso es una cosa. Dos, la ley de descentralización tiene mecanismos, entre esos la revocatoria de mandato, el referéndum, que no se han implementado y que es una parte que falta de la ley. O sea, desarrollar los mecanismos de control ciudadano sobre la gestión de una autoridad. Eso por una parte. Y el otro tema que hablaste es el tema de la calidad. O sea, por supuesto, la calidad de la autoridad es vital para poder liderizar estos procesos. Y ahí es donde yo inicialmente les hablaba de que aquí la descentralización comenzó cuando la retomaron 7 años después de la ley. Comenzó mal porque comenzaron asignándole recursos y no preparando la parte educativa y creando los mecanismos para casualmente evitar las distorsiones del proceso de descentralización que están llevando equivocadamente a un sector de la población y de los tomadores de decisiones que la descentralización no es un proceso bueno para la democracia panameña. La democracia panameña no tiene salida política si no descentraliza las competencias en los territorios, porque ya nosotros pasamos la época del Canal de Panamá como el centro de toda la economía panameña. La población creció, entonces el canal y su conglomerado es una parte madura de la economía nuestra, pero necesitamos crecer el resto del interior, necesitamos superar la pobreza de 1 millón de panameños en las comarcas, por ejemplo. Necesitamos que lugares como la provincia de Chiriquí se disparen y se vinculen al mercado centroamericano de manera con ventaja comparativa. Necesitamos convertir el centro del país en un punto de atracción internacional para los sistemas turísticos, para producir nuevas y mejores fuentes de crecimiento sostenible, para que la población tenga empleo, para que eliminemos la pobreza y podamos generar los recursos suficientes para montarnos en el proceso de cambios mundiales. Entonces, no es justificable la manipulación de procesos. Y la ley tiene algunos mecanismos para que esos procesos pasen. Entonces, ahí tenemos que montarnos. Nada es perfecto, pero yo creo que hay un esfuerzo de un sector para desprestigiar la descentralización
por comportamientos y fenómenos específicos de ciertos territorios. Pero yo, por ejemplo, en el caso de Colón, te puedo decir con conocimiento de causa que en Colón hay un sistemático abandono del esfuerzo de transformación por parte de todos los gobiernos. Y ahora se ha acumulado una brecha tan grande que el esfuerzo para poder recuperar la ciudad de Colón, vincularla a todo el beneficio a su población, va a ser muy grande y requiere innovaciones muy grandes. Cuando Colón podría ser la perla del Caribe, el lugar donde más se gestiona economía turística y de servicios. O sea, Colón debía ser esa puerta y todo el mundo debía tener trabajo, pero no lo hicimos porque lo abandonamos después de los tratados Torrijos-Cartes, no le dimos continuidad, hubo cambios generacionales, una parte de la gente de Colón se fue para Nueva York, dejaron acá a los muchachos, esa era una sociedad que dependía de la operación del ejército de Estados Unidos, y bueno, después de 20, 30 años, esta es la situación que tenemos como sociedad, que genera entonces un entramado social, un liderazgo social que responde a esa depauperización que hemos injustamente promovido en la ciudad de Colón. Señor Panay, y entonces eso... Señor Panay, por eso te digo, no podemos... ¿Cómo te diría esta palabra? Demonizar la descentralización por, digamos, las manzanas podridas. Yo lo comprendo perfectamente. Yo quiero agregar otro aspecto. O sea, yo creo que está claro, Sabrina, señor Panay, que aquí es un tema de un esquema de corrupción que sectores políticos no quieren soltar. Claro. Porque mira, hoy hablábamos de qué podría hacer en la universidad, pero es que el tema de corrupción ha permeado tanto. Y lo que cuestionamos en un Estado centralista, dirigido por los mandatos del Palacio de las Garzas, a lo largo de todos estos años, nos convengan o no los proyectos y que se tome en cuenta la opinión de los ciudadanos, es lo mismo que está pasando en nuestros municipios. Entonces, es evidente, señor Panay, o me equivoco, que aquí hay sectores políticos que simplemente no les interesa. Y simplemente a los panameños nos permitieron, bueno, hagamos el debate pues para que nos demos cuenta qué tan buena es la descentralización, pero aquí eso no va a pasar porque hay muchos intereses de por medio, hay muchos negocios. Aquí yo creo que no nos terminaría el año para saber cuántos alcaldes y representantes salieron millonarios de sus puestos de elección popular. Esa es la gran verdad. Y yo no veo a nadie dispuesto a cambiar ese librito. Entonces, yo no sé si yo estoy equivocada, pero yo no veo, no sé, usted, uno que otro alcalde que prefiero no mencionar para que no digan que esta es arrulfista o este es Cambio Democrático, pero yo no lo veo realmente. ¿Usted lo ve? ¿Usted cree que realmente hay voluntad? Sí, Castalia, yo no creo que... Mira, déjame decirte en positivo lo que tú estás diciendo. Primero, la verdad es que la gran mayoría de los alcaldes de todo el país están haciendo grandes esfuerzos por transformar sus territorios. Y es notorio, tú puedes ir a muchas partes del interior. Algunos municipios tienen problemas, pero esa es la verdad real, es que la gente está trabajando. Hay muchos representantes corriendo que están haciendo grandes esfuerzos. Y la visión pesimista no puede privar, porque yo siento que el país está luchando, siento que los periodistas están luchando, siento que mucha gente está luchando, veo las comunidades luchar, pero en un mar donde la institucionalidad que rige toda esa lucha es centralista y es una institucionalidad que ya viene de muchos años, no de este gobierno, o sea, de muchos gobiernos deteriorándose. Entonces tenemos que hacer un alto y entender que la tarea estratégica es la reconstrucción de un sistema institucional capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos y capaz de eliminar todas estas
deformaciones y patologías políticas que lo que están es arruinando el país. Pues entonces yo los veo del punto de vista que si ya somos conscientes de eso, entonces comencemos a trabajar y no hacer de un día para otro, porque estos son procesos de transformación social. Pero sí tenemos que puntualizarlo y sí tenemos que verlo con una óptica optimista, porque los países, a pesar de todos los problemas, no echan para atrás, van hacia adelante. Lo que tenemos que determinar después de la crisis del COVID y después de todo el deterioro institucional de estas primeras 2 décadas del siglo XXI es a qué velocidad queremos transformar la sociedad. La sociedad de Panamá tiene 4.5 millones de habitantes con unas potencialidades en todos los campos tiene la nación panameña, no solo comercial, sino ambiental, con gran cantidad de talentos que tiene este país. Entonces, lo que tenemos que determinar, bueno, a qué velocidad queremos transformarlo. Entonces, tenemos que apostar, ¿a qué cosas tenemos que apostar? Tenemos que apostar a la reconstrucción de la institucionalidad panameña para garantizar la democracia, la libertad, que es la condición indispensable para que un país se desarrolle de la forma sostenible, como es la apuesta mundial que están reclamando todas las agencias y todos los organismos internacionales y el propio desarrollo de la especie humana. Entonces, y eso tenemos que tenerlo claro. Y el otro problema que tenemos que definir es, bueno, ¿qué queremos que nuestros ciudadanos sean? Yo creo que hay grandes cambios en el emprendimiento, hay grandes cambios en la apuesta a otro tipo de actividades que el país pueda abordar. Eso va a requerir que una transformación educativa estratégica. Por tanto, la educación es lo que tenemos que cuidar más, porque es lo que nos va a garantizar en el mediano y largo plazo la sostenibilidad de un sistema democrático, participativo y donde los derechos de los ciudadanos, todos los ciudadanos, los ricos y los pobres y los de clase media, tengan las oportunidades necesarias para garantizar una forma de vida adecuada, próspera en el país. ¿Ves? Entonces, hay cosas que... Por ejemplo, aquí gastamos mucho tiempo pensando en cosas muy pequeñas y no gastamos tiempo en la parte filosófica de nuestro país, la parte de qué país queremos. O sea, necesitamos un proyecto de país, Castalia. Necesitamos un proyecto de país para ir construyéndolo. No podemos tener un multiproyecto de país donde los intereses particulares de todos los sectores se van imponiendo al interés general del país. Eso no es posible. Yo tengo una pregunta, a ver, ¿qué cambios específicos hay que hacer a la ley actual para despojarla de los problemas que tiene? Para mí que son evidentes. Cuando tú señalas que no se han implementado los mecanismos para el control ciudadano sobre una autoridad, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que un alcalde haga una consulta y diga que a esa consulta fueron 22 personas de un distrito donde hay casi 1 millón de personas, de habitantes, y después en TVN que esa consulta fue legal. O sea, ¿qué cambios vamos a hacer en esta ley para que ningún alcalde se salga con una respuesta como esa? Está también el tema de el uso de los fondos de la descentralización, porque me parece a mí que con la pandemia se flexibilizó que se pudieran utilizar más en temas de pagos de planillas, porque los municipios se quedaron sin ingresos, pero bueno, ya estamos retornando a la normalidad y habría que ver si tenemos que los fondos de la descentralización sean utilizados en proyectos comunitarios, en desarrollo comunitario y no en pago de planilla y de clientela política. Y en ese mismo tenor de los cambios que hay que hacer a la ley, mi pregunta, la que yo me hago, pues, es, bueno, ¿y quiénes van a cambiar la ley? ¿No van a ser los diputados? ¿Estarán los diputados dispuestos a despojarse de aquellas rendijas clientelistas que tiene la ley actual? Es complicado. Sí. Nando, mira, primero el tema de los fondos
y eso es importante explicarlo a los ciudadanos. O sea, durante el 2020 y el 2021 se flexibilizaron los fondos. En el 2020 la totalidad y en el 2021 fue parcial. Los fondos de la descentralización para financiar el funcionamiento de los municipios. Pero eso se hizo porque había una pandemia en proceso. Cerramos la economía y los municipios se quedaron sin recursos, sobre todo los más grandes, sin recursos para atender todas las funciones, desde cementerio, limpieza, participación en la fuerza de tarea para repartir cosas. Entonces teníamos dos opciones: o cerramos los municipios o seguían funcionando y seguían cumpliendo las tareas. Yo en lo personal, y te lo puedo afirmar porque lo estudié, lo seguí día a día durante todo el año, los municipios cumplieron con su tarea, jugaron un papel que no ha sido reconocido en todo el país. Los representantes, los alcaldes tuvieron que enfrentar cosas que nunca habían enfrentado. En el 2021 se flexibilizó el fondo porque todavía había 65% de caída de ingresos para los municipios y se dejaron los otros fondos. Eso con respecto a eso. Los fondos de descentralización, los fondos los maneja el gobierno central y en un porcentaje mínimo los maneja el municipio para nombrar técnicos que diseñan los proyectos. O sea, esa plata de descentralización no se usa para ninguna otra cosa, solo para proyectos y personal especializado que está en los municipios, que son los que levantan los proyectos. Eso, para aclararte eso, porque yo creo que es muy importante que los ciudadanos lo tengan. Ahora, con respecto a la ley, que ahí, si hacemos una reforma a la ley, esta es la oportunidad que tiene la democracia panameña de lograr introducir cambios. Y esos cambios están en 3 órdenes. Primero, la descentralización tiene que ser un proceso basado en la participación de los ciudadanos, que tiene 2 componentes. Uno son los procesos en sí, de consulta ciudadana, donde se someten los proyectos y la votación. Eso es una parte. Y la otra parte de la participación son los mecanismos que tienen los ciudadanos para hacer valer su punto de vista. Por tanto, en la reforma tiene que haber un desarrollo de esos mecanismos que están planteados en la Constitución, pero que nunca han sido desarrollados. Que está el referéndum, la revocatoria de mandato, la iniciativa ciudadana en las leyes municipales. Todo eso está en la Constitución, pero no está desarrollado en la ley. El otro tema es que hay un perverso sistema de distribución de recursos hacia los municipios. Entonces, tú ves que en el país hay 64 municipios subsidiados, y los otros 21 son municipios que la gran mayoría funcionan con presupuestos muy bajos. Presupuestos más altos está Colón, San Miguelito, Panamá, Arraiján y Chorrera. Pero esos municipios tienen el 63% de toda la población del país y lo que la gente demanda de ellos es mucho más grande que la cantidad de dinero que tienen. Y los municipios pobres están siempre en el límite. Hay unos reciben subsidio del gobierno para su funcionamiento y lo poco que pueden recoger de las economías. Entonces, el sistema de distribución de recursos en Panamá, el Estado panameño no reparte ni el 1% de los recursos centrales hacia los municipios. Y cuando lo reparte en una forma donde la distribución siempre afecta al que más necesita, ¿no? Y el otro tema es las competencias. Tú no puedes repartir recursos sin competencias. Entonces, ahí es donde está el gran problema. Las instituciones panameñas todas quieren hacer todo. Pero, por ejemplo, las carreteras internas de los corregimientos y los municipios debían ser mantenidas por los municipios y por las juntas comunales y no tuviéramos tanto hueco y tantos problemas. Porque eso, y las carreteras principales, por supuesto, manejadas por el Ministerio de Obras Públicas. En los sistemas de agua potable, por ejemplo, deben ser manejados localmente. Si esto es un tema con la tecnología moderna, tú instalas acueductos y sistemas de agua y los sistemas de agua negra. Pero todo eso está centralizado. Las comunidades grandes, de más de 3.000 habitantes, las maneja el IDAN y el resto de las otras municipalidades las maneja el Ministerio de Salud. Cuando eso es una competencia local. Entonces, si tú combinas
le da más competencia, o sea, más responsabilidades a los alcaldes y a los representantes del corregimiento. Tú le das más recursos, pero destinados y ordenados para el desarrollo nacional, normados además. Establece cuál es el mecanismo inclusive de sus remuneraciones, sus gastos, para todo, que eso la ley lo tiene, por ejemplo, en las dietas. Las dietas están reglamentadas por ley y no pueden subir si no suben los presupuestos, pero el resto de los gastos no están normados. Entonces el problema es de la institucionalidad, no de la autoridad. Y después de los recursos tienes que asignarlos por potencialidades y no le puedes asignar en los países que menos tienen. Nicaragua y Salvador tienen el 10% del presupuesto nacional. En Panamá no tenemos ni el 1% del presupuesto nacional asignado a los recursos. ¿Cómo se van a desarrollar los territorios? ¿Cómo las autoridades van a poder hacer algo? Sí. Y el otro tema que de la ley es el tema de participación ciudadana, que tenemos que atenderlo de una manera para blindar a los ciudadanos de la manipulación política de las autoridades. Pero eso lo hacen todos los países. Yo no sé por qué en Panamá no lo podemos hacer. Tengo varios comentarios, Fernando, si me permites leer algunos de ellos. Dice, para nada es serio un proceso de centralización. Cosas tan sencillas como que no existen especificaciones de aceras, veredas, normas de construcción, calidad de los materiales. Cada corregimiento está haciendo lo que quiere y se gasta por gastar. Dice, no existe personal técnico en los distritos. Si no es así, esto no va a funcionar. Otros preguntan, ¿qué rol juega la Contraloría? Otros comentarios que tienen que ver es que no podemos permitir que se convierta en asociación ilícita para delinquir. Bueno, para eso existen los instrumentos y las reglas creo que existen en este país. Porque solo se van contra los alcaldes y los representantes. Aprobaron qué se diría en el proyecto. ¿Quiénes aprueban lo que se define en los proyectos? Todo lo que dice el señor Panay es cierto. Dice, pero ¿quién desfigura la ley? Son algunas de las preguntas que nos llegan a nuestro chat. Nando Martínez. Sí, mi pregunta final es, bueno, ¿y cómo hacemos para que el ejercicio de la planificación alcance a los municipios? Porque uno de los problemas que se está viendo es que yo pienso que de una forma arbitraria, por lo menos yo no he visto la sustentación. Aquí ahora está de moda la creación de nuevos corregimientos. Sí. O sea, se están haciendo, y además por iniciativa no de las comunidades, sino de los diputados acá, que están armando sus estrategias electorales. Entonces, la creación de nuevos corregimientos no responde a las necesidades, digámoslo de esta forma, planificadas del desarrollo del territorio, sino a las conveniencias políticas de los diputados, que son quienes ejercen una especie de cacicazgo político. Ok, buena pregunta, Nando. Mire, primero, nosotros, como la ley y el sistema institucional es tan vertical, para poder tener acceso a recursos, entonces lo que han hecho muchas comunidades y muchos es reclamar la creación de un corregimiento. Cuando tienes un corregimiento tienes acceso a $100,000 de inversión en el programa PIO, tienes acceso a los recursos del programa de IBIS, que es el impuesto sobre inmuebles, y te dan un subsidio de funcionamiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un reclamo natural por el mecanismo que existe. Por otra parte,
está el tema de la división de corregimientos por razones de carácter político. O sea, cada corregimiento se organiza políticamente y pone votos en la elección de un circuito electoral. Pero el tema que en cualquiera de los dos elementos creo que hay una falla. La división territorial se ha fragmentado a tal nivel que nos brinda pocos elementos para tener estrategias de desarrollo territorial. ¿Ves? Entonces, sinceramente yo creo que tenemos que revisar la fragmentación del territorio para encadenarnos a lógicas de desarrollo territorial. No recomendaría dividir más el país, no, lo que recomendaría inclusive es revisar la división que tenemos para ver si podemos fusionar territorios con potencialidades lógicas. Eso por una parte. Pero hay del comentario inicial que dijo Castalia, quisiera solo comentar. Miren, quizás para nosotros aquí en Panamá una acera no es importante, pero una acera en cualquier parte del país, para chicos que van a la escuela, es muy importante. Y el poco desarrollo que hay territorial de infraestructura pública en el interior, la mayoría de los distritos y corregimientos los han hecho las juntas comunales, las han hecho las alcaldías y con los recursos escasos. Entonces sí hay sí se nota, si uno recorre el país, que hay un cambio en la inversión local, que no es de la magnitud que debiera y que no tienen las competencias necesarias es otra cosa. Pero bueno, esto es una apuesta a un cambio. Yo les doy mucho las gracias a ustedes porque abrir esta ventana a una discusión es importante, es muy importante que la tengamos en este momento de la historia, ¿no? Don Jorge Panay. Es lo que... Ajá. Hola. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Gracias por acompañarnos hoy a hacer este análisis en momento en que definitivamente se cuestiona tanto a nuestras autoridades locales que han terminado afectando la imagen de la ley de descentralización, ¿no? Necesaria. Aquí en Mesa de Periodistas creemos en la descentralización a todos los niveles, desde el presidente para abajo, no solamente en los gobiernos locales. Así es, así es. Así que muchas gracias, don Jorge. Saludos. Bueno, gracias, Castalia. Gracias a todos.